Entonces esa es la lista, nadie más presente, ¿no? Ya. Entonces, jóvenes, voy a culminar con la clase que hemos visto. Ahora vimos una clase de la parte de esófago. Vimos una clase de esófago. Hemos terminado, hemos visto qué cosa, reflujo gastroesofágico, acalasia, trastornos motores, hemos visto hernia hiatal, divertículo paraesofágico de Senker, epifrénico, hemos visto cáncer de esófago y con eso hemos terminado con cáncer de esófago, ¿no es verdad? Entonces hemos visto todas esas patologías, además de eso les he presentado un caso clínico, una patología esofágica. En esta oportunidad, la anterior miércoles avanzamos gastritis aguda, gastritis crónica, úlcera gástrica, y hoy día les voy a mostrar cáncer gástrico, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que me atiendan, porfa, es un tema bien cortito para que terminemos de ver. Entonces, cáncer gástrico, cáncer de la unión gastroesofágica, se les voy a enviar las diapositivas en un momento. Ok. Ya. Vamos a ver cáncer de la unión gastroesofágica. Entonces, fíjense que lo he puesto como unión gastroesofágica porque está entre medio de la parte gástrica y esofágica. En la unión gastroesofágica nosotros sabemos que está constituida por el esfínter del cardias. ¿Qué es el cáncer de la unión gastroesofágica? Es aquel cáncer como el adenocarcinoma localizado en el área comprendida entre el tercio inferior del esófago y la región subcardial del estómago, allí justamente en esa unión. El adenocarcinoma de la unión gastroesofágica puede incluir tumores de la región distal del esófago, de tumores cardiales verdaderos y tumores originados en el estómago proximal. Entonces, en esa unión, según Siebert, hizo una clasificación topográfica para poder diferenciar. Fíjense, la imagen lo dice todo, donde dice que hay 3 tipos de tumores, tumor tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1, si el origen primario es en el esófago distal, ahí vemos la imagen tipo 1, fíjense la imagen café, oscura, negra, en la parte de esófago distal. La tipo 2 es la que está en la unión gastroesofágica propiamente dicha, y la tipo 3 es la que está en el estómago proximal. Se dice que hay un tipo 4, que es un tumor extenso que comprende tanto el tercio superior del estómago como el esófago torácico inferior. La epidemiología en los últimos años se ha producido un aumento en la incidencia del cáncer de la unión gastroesofágica. La mayoría de la prevalencia está dada por el esófago de Barrett. No hemos avanzado el esófago de Barrett, pero se los he nombrado en una patología como el reflujo gastroesofágico, que les dije que es por la mucha inflamación constante de esta unión gastroesofágica. Eso nos puede llevar a un aumento, a un edema celular, a un crecimiento de la célula y a una metaplasia celular. Y la metaplasia celular es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un paso para ir al cáncer esofágico o cáncer gástrico también de la unión gastroesofágica. Esto aquí está asociado al reflujo gastroesofágico y la obesidad. La supervivencia a los 5 años de 5 al 15%, el 10% incidencia familiar, sabemos que siempre hay incidencia familiar. Ahí les muestro una imagen de la que es el esfínter esofágico, esofagogástrico normal y el reflujo. Cuando hay mucho reflujo, la parte ácida, ya les he dicho que el jugo gástrico es tan ácido que produce una inflamación, produce cambios celulares a nivel de esta unión gastroesofágica y eso puede llevarnos a un cáncer gástrico o cáncer gastroesofágico.
Los pobres resultados han obtenido una neoplasia que tenga un importante interés. Entonces ya sabemos que el cáncer de la unión gastroesofágica, veamos cuáles son sus factores de riesgo. Sus factores de riesgo son la inflamación crónica, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Cuando nosotros tenemos esta enfermedad de reflujo gastroesofágico, es un paso a que nos lleve al cáncer gástrico. ¿Por qué jóvenes o de la unión gastroesofágica? Porque cuando hay una inflamación hay un cambio celular. Entonces, por distintas causas hemos visto el reflujo gastroesofágico por la alimentación, por infección por el Helicobacter pylori, toma de AINES o el estrés, se puede producir reflujo gastroesofágico. Entonces eso nos puede llevar a un esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett es el factor más importante para que se dé el cáncer de la unión gastroesofágica. Entonces, otro factor es la infección por el Helicobacter pylori. Y aquí voy a recalcar algo. En verdad se han hecho varios estudios para saber si evidentemente el Helicobacter pylori es o no el que ocasiona cáncer gastroesofágico. Y todos los estudios concuerdan con que no, el Helicobacter pylori no produce cáncer gástrico ni cáncer esofágico. Lo que sí, el Helicobacter pylori, como produce una inflamación constante, una infección constante de la mucosa gástrica, esa infección de la mucosa gástrica nos puede llevar a un cáncer de la unión gastroesofágica. Entonces, por ende, es muy importante que aquel paciente que tiene la infección por el Helicobacter pylori reciba su tratamiento. Otro factor de riesgo es la exposición al tabaco, al alcohol, la obesidad, el sexo masculino, la raza blanca. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Disfagia para líquidos y sólidos, odinofagia, dolor al deglutir, pérdida de peso progresiva, manifestaciones dispépticas como la acidez, digestiones lentas, distensión abdominal y epigastralgia, no relacionada con la ingestión de alimentos, puede haber hemorragias, puede haber vómito. El diagnóstico jóvenes laboratorial, podemos pedir nuestros laboratorios de rutina. En los laboratorios de rutina, ¿qué es lo máximo que podemos encontrar? No encontramos leucocitosis, lo que sí podemos encontrar es una hemoglobina baja. Ya los pacientes que tienen cáncer tienden a ser anémicos por el aumento celular. Entonces, como hay un aumento celular, hay un aumento del suministro de sangre, suministro circulatorio. Entonces, eso nos puede llevar a una anemia. Entonces, en los laboratorios que pedimos los de rutina, que son el hemograma, la glicemia, la urea, la creatinina y el examen de orina, lo que máximo, lo positivo que podemos encontrar es una anemia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el diagnóstico específico laboratorial? Los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales nos van a salir alterados y ese es un preponderante para que pueda darse un cáncer de la unión gastroesofágica. Pero el que nos va a dar el diagnóstico específico, es una biopsia. Y la biopsia la vamos a obtener gracias a una endoscopía digestiva alta. Cuando el endoscopista realiza la endoscopía digestiva alta, puede observar las lesiones blanquecinas sobrelevadas y esto puede llevar y de ahí mismo tomar precisamente la biopsia. Se puede hacer también una tomografía tóraco-abdominal para ver si hay metástasis en pulmón o estómago o en hígado. Se puede hacer radiografías de esófago, estómago, duodeno con el objetivo de determinar el tipo de tumor, su localización y naturaleza histológica, y en los casos avanzados puede haber una adenopatía supraclavicular o cervical que pueden ser descubiertos por palpación. Se diagnostica en estadios muy avanzados. Lo que les dije, jóvenes, siempre el cáncer de la unión gastroesofágica no se los encuentra mucho en situ, más que todo son ya en estados avanzados. Fíjense esta imagen de una endoscopía digestiva alta, en la que se ve la masa carnosa, friable, esa sobreelevación blanquecina, entonces es un esófago de Barrett. Y esta es una tomografía en la que ya muestra metástasis hepática, fíjense, imágenes hipodensas a nivel del hígado, entonces que son características de una metástasis de cáncer de la unión gastroesofágica.
Se puede hacer radiografías varitadas, como esta que muestra un pico de pájaro, que es casi igual a la de la calasia. Entonces, un análisis más detallado nos permite observar ulceraciones del seno de la estenosis. El tratamiento se va a hacer según si es de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Cuando es tipo 1 se puede hacer una esofagectomía transhiatal, transtorácica. Cuando es una tipo 2 o 3 se puede hacer una gastrectomía total, que la mortalidad es de 7.5%. Y cuando es tipo 2 se puede hacer una gastrectomía proximal con esofagectomía distal, ¿ya? Ok. Entonces, fíjense que aquí les muestro una imagen de una esofagectomía transhiatal en la que se basa abordando el abdomen. Ok. Fíjense que se hace una incisión desde la parte esofágica, desde la parte torácica hasta la parte abdominal bastante extensa, y ahí por ese nivel se hace la esofagectomía de la unión gastroesofágica. Aquí les muestro una mejor imagen de cómo se hace la incisión, que es una toracofrenolaparotomía izquierda. Y bueno, con eso hemos visto el cáncer. Cuando es inicial, cuando es in situ quiere decir cuando es T1, T2 hasta T3, pero siempre y cuando haya un N0, un nódulo cero. Cuando ya hay N1 es un poquito más difícil, hay que hacer un vaciamiento ganglionar, pero todavía es quirúrgico. Cuando ya hay metástasis, imposible, no se puede hacer, a no ser que se saque toda la metástasis, que son cirugías mucho más extensas y no realizables. Ya, entonces esos pacientes ya reciben quimio, radioterapia o terapia de ayuda, ¿ya? O sea, hace una ileostomía de alimentación y así se trata de mantenerlo con vida un tiempo. Y por último vamos a ver la parte ya de cáncer gástrico propiamente dicho, que se da a nivel del estómago en la mucosa. Ustedes saben que el estómago, la mucosa, el estómago tiene 4 capas, la capa mucosa, submucosa, muscular y serosa. Fíjense la relación que tiene con las estructuras anatómicas adyacentes. El hígado, la vesícula biliar, el páncreas y el vaso están muy cercanos al estómago, también el colédoco. Entonces fíjense que eso puede, como es una zona central y de bastante relacionamiento con otras estructuras anatómicas, es mucho más rápido el avance a una metástasis proximal, ¿ya? Y otras menos frecuentes, el colon transverso. Normalmente se da en 2 partes, en su gran mayoría, que es en la porción pilórica, que es en la unión con el duodeno, y en el hiato diafragmático, que es con la unión del esófago. Por unión, fíjense que en la parte pilórica va a estar relacionada con la vesícula biliar, el páncreas. Y en la parte esofágica o hiato diafragmática va a estar relacionado con la parte del tórax. La anatomía linfática es muy importante, jóvenes, porque la metástasis se va a hacerse la propagación a través de las cadenas y los ganglios linfáticos, ¿ya? La epidemiología en Estados Unidos se redujo la incidencia en los últimos 50 años y es una causa de muerte frecuente en Japón, Chile e Islandia. Es mayor incidencia en personas de estratos socioeconómicos bajos porque tienen una mala alimentación. La incidencia mayor en países alejados en la línea del Ecuador. Distintos factores dietéticos pueden contribuir a la incidencia. Vuelvo a repetir aquí el Helicobacter pylori, que es un preponderante, una infección constante para el Helicobacter pylori puede producir un cáncer gástrico, ¿ya? La incidencia mayormente se da en personas mayores entre 50 y 70 años y la relación varón-mujer es 1.7 a 1. Bueno, ok, así es como comienza, así es la patología gástrica progresiva. Nuestra mucosa gástrica está normal en un primer plano, ya sea por infección, por el Helicobacter pylori o colonización o alguna otra afección que nos produzca
disociación de la mucosa gástrica, nos puede llevar a una inflamación de esta mucosa gástrica, que es conocido como gastritis activa superficial. Cuando la gastritis activa superficial no recibe ningún tratamiento, se puede ir a una gastritis activa profunda. Y cuando la gastritis activa profunda pasa a una gastritis crónica atrófica, la gastritis crónica que no ha recibido tratamiento, estamos hablando de más de 6 meses, puede llevar a una metaplasia intestinal y a una displasia gástrica. Y esa displasia gástrica, una adenocarcinoma o un cáncer gástrico intestinal. Tenemos los pacientes con enfermedad ulcerosa benigna, que son los más preponderantes en evolucionar a un cáncer gástrico. Pacientes con alteraciones atróficas de la mucosa luego de la gastrectomía, alteraciones neoplásicas evolutivas en el tejido gástrico. Entonces, fíjense con qué les quiero mostrar con esto, que un paciente que tiene gastritis aguda, que no recibe tratamiento, pasados los 6 meses va a convertirse en una gastritis crónica. Si ese paciente con gastritis crónica no recibe tratamiento, puede irse a una úlcera gástrica y la úlcera gástrica puede llevarnos a un cáncer gástrico. Ahora, ¿cuáles son los estímulos para que evolucione una displasia o gastritis atrófica y que nos lleve a un carcinoma? La presencia de nitrosaminas. Las nitrosaminas, los nitritos jóvenes, nos producen un cáncer gástrico, un cambio de estas células, en la displasia, la gastritis atrófica. ¿Y dónde encontramos las nitrosaminas o los nitritos? Los encontramos en los embutidos, en las carnes asadas. En los embutidos, porque ustedes saben que los embutidos jóvenes se hace de la carne que menos se utiliza, la carne que no se puede vender, la grasa del chancho o ya sea de la vaca. Entonces, son partes que solamente es grasa, ¿ya? Entonces, a no ser, por eso siempre hay que tratar de comprar jamonada de pura carne, ¿no? No tanto lo que son los embutidos que son llenos de grasa, ¿ya? Entonces ahí encontramos las nitrosaminas. Y las carnes asadas, jóvenes, que es nuestro favorito prácticamente, las carnes asadas, al nosotros utilizar un objeto metálico y ponerlo en carbón, prácticamente eso nos puede producir un cambio, una presencia de nitrosaminas en la carne. Las bacterias poseen enzimas capaces de catalizar esta reacción, forman nitritos a partir de los nitratos. Entonces, no todas las bacterias, porque ustedes saben que el estómago tiene esa característica de presentar el jugo gástrico y este jugo gástrico destruye las bacterias. Entonces, ¿a excepto de quién? A excepto del Helicobacter pylori. No la puede destruir al Helicobacter pylori porque esta bacteria le encanta la parte ácida. Entonces, cuando por algún motivo hay una gastritis atrófica, esto lleva a una hipocloridria, ¿ya? Entonces los nitritos se combinan con las aminas, que es el jugo gástrico, y forman nitrosaminas. Hay cambios en los métodos de conservación de los alimentos, mayor utilización de la vitamina C. Interfiere con el mecanismo del carcinógeno del cáncer del estómago. ¿Qué otros factores son precursores para el cáncer gástrico? La anemia perniciosa, la hipocloridria y la cloridria. O sea, con esto quiero indicarles de que pueden desarrollar un cáncer gástrico. ¿Qué quiero recalcar acá? Que aquellos pacientes, por ejemplo, que reciben constantemente un tratamiento para disminuir la acidez o disminuir el ácido clorhídrico, nos pueden llevar también a desarrollar un cáncer gástrico. O sea, no hay que exagerar tampoco con los antiácidos, ni con el omeprazol, inhibidores de la bomba de protones. Entonces, la gastritis atrófica produce una metaplasia intestinal y son lesiones precursoras importantes. Y algo muy importante también, el grupo sanguíneo del grupo A tiene una mayor incidencia genética para producir cáncer gástrico. Entonces, los tumores malignos pueden ser los linfomas malignos, neoplasias malignas de origen mesodérmico, tumores gástricos muy raros. El adenocarcinoma es uno de los que más se presenta, ¿ya? Los adenocarcinomas están localizados
El 45% se encuentra en la parte distal del estómago, el 33% en la parte media y el 22% en el tercio proximal. La determinación, esto va a determinar, depende de la localización, la indicación de cirugía y el pronóstico del paciente. El cáncer gástrico precoz, cuando invade solamente mucosa o submucosa, es notable de ser quirúrgico. Esto solamente cuando infiltra la capa muscular y la serosa externa. Ahora, ¿cuáles son los medios de propagación? Ya les dije, los ganglios linfáticos, hay otras estructuras como el torrente circulatorio, pero hay otras vías de propagación como los órganos que están más cercanos al estómago. En este caso estaríamos hablando de páncreas y mesocolon transverso, que son las metástasis más frecuentes. Páncreas y mesocolon transverso, pregunta de examen, metástasis más frecuente del cáncer gástrico. El cáncer gástrico es de pronóstico desfavorable cuando el cáncer ha alcanzado y ha sobrepasado la serosa gástrica. Se propaga a la superficie peritoneal de la cavidad abdominal, produce diminutos implantes, masas coalescentes en la superficie peritoneal, y esto es de mal pronóstico, ¿no? La vía linfática es otra vía de propagación ganglionar regional que puede ser amplia. Las metástasis linfáticas más distantes se pueden presentar como ganglio supraclavicular izquierdo, que es cuando ustedes encuentran este ganglio supraclavicular izquierdo, conocido como el ganglio de Virchow, es característico del cáncer gástrico, jóvenes. La cirugía ya no está indicada porque prácticamente es un paciente que ya está con metástasis. La propagación hemática a través de la circulación portal puede llevar a hígado y otros como el pulmón y producir una metástasis, ¿no? Las molestias gastrointestinales, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, ¿cuál es la sintomatología? Molestias gastrointestinales, vómitos, eructos, sensación de plenitud postprandial, saciedad precoz. Esa es la presentación clínica. Pero lo más importante, no se olviden en estos pacientes, porque la clínica que este paciente presenta, si ustedes se dan cuenta, es igualita que de la gastritis aguda, gastritis crónica o de una úlcera gástrica. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que este paciente, para hacer un cáncer gástrico, hay que fijarse mucho la edad, que sea mayor a 50 años, y hay que fijarse la pérdida de peso, que es un preponderante en todo paciente con cáncer. Las molestias son similares a los enfermos con úlcera péptica clásica, entre el 5 y 10%, presenta anemia, debilidad y pérdida de peso. Problema abdominal. Normalmente, jóvenes, el cáncer gástrico, las veces que yo he visto en 3 situaciones en el hospital, las he visto como ya complicadas. Como complicada. Complicada cuando el cáncer invade la submucosa y la parte muscular. Esa capa submucosa y muscular es bien irrigada, porque ustedes saben que ahí están las cadenas circulatorias de la curvatura menor y la curvatura mayor. Es bien irrigada. Está la arteria gástrica derecha, gástrica izquierda, la gastroepiploica derecha, la gastroepiploica izquierda. Prácticamente es una zona bien irrigada. Entonces, por la metaplasia que produce el cáncer, puede perforar una de estas arterias y producir un sangrado gástrico o una hemorragia digestiva alta. Entonces, las 3 veces que yo he visto un cáncer gástrico ha sido porque el paciente, o sea, fíjense el nivel al que llega el paciente. Y no es porque el paciente no quiera, sino porque el paciente realmente, la mayoría de la gente aquí de Bolivia, son de escasos recursos, entonces no tienen todas las condiciones. Entonces, normalmente estos pacientes ya llegan complicados. Entonces, los 3 pacientes que me llegaron, por ejemplo, llegaron con hemorragia digestiva alta, se les trató de parar la hemorragia, se les puso sangre y luego de unos días se le hizo la endoscopía, se le toma la biopsia y resulta que es un cáncer gástrico ya avanzado. Entonces, una de las preponderantes es la hemorragia digestiva alta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo hacemos a través del examen físico, vamos a ver la pérdida de peso, vamos a buscar ganglios, el ganglio supraclavicular y si hay ganglios cercanos al abdomen. Vamos a buscar si es que el paciente tiene una circulación colateral. Las pruebas de laboratorio, vamos a pedir laboratorios, hemograma, glicemia, urea, creatinina, examen de orina, nuestros exámenes de laboratorios de rutina. Lo que es lo positivo en estos pacientes, el hemograma.
El hemograma que el paciente probablemente esté con una anemia. ¿Por qué anemia? Porque como hay un aumento de las células de la mucosa gástrica, como hay un aumento de las células, hay un mayor aumento también de la circulación. Entonces, por ende, esto puede llevarnos a una anemia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el otro laboratorio que podemos pedir para nosotros ver si es o no es un cáncer gástrico? Podemos ver la sangre oculta NS, que es un examen súper barato y nos ayuda a ver si es que hay. Ya no es específico del cáncer gástrico porque también se presenta en la diverticulitis, pero bueno, es uno de los laboratorios que se utiliza. Y otra cosa que vamos a pedir laboratorialmente para hacer el diagnóstico son los marcadores tumorales, que no los puse acá. Entonces, cuando la enfermedad ya está avanzada, el paciente puede tener ictericia, las bilirrubinas pueden estar elevadas, la fosfatasa alcalina elevada, la TGO, la TGP elevada. Eso es cuando ya hay una metástasis hepática. Y bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer a través de una endoscopía digestiva alta. Es preciso en el 95% de los pacientes. El endoscopista entra, ve toda la cámara gástrica y donde ve alguna lesión de esas zonas, toma una biopsia, se manda a patología y en un mes tenemos el resultado si es o no es un cáncer gástrico. Entonces así diagnosticamos un cáncer gástrico. Se puede hacer un estudio radiográfico gástrico alto. Fíjense que aquí se puede ver, ¿no? Es característico la imagen de linitis plástica o estómago en bota de vino. Entonces, se puede hacer ecografía endoscópica, no tenemos aquí en Santa Cruz, hay en Cochabamba, en el Hospital Gastroenterológico, entonces, pero permite visualizar toda la pared gástrica, identificar la localización completa y ayuda al diagnóstico y al establecimiento de la categoría. Con eso hemos finalizado. Así hacemos el diagnóstico, el tratamiento se lo hace igual que el de la unión gastroesofágica. Si es una fase 1, que es cuando invade solamente mucosa, submucosa y hasta muscular, se puede hacer una gastrectomía. Si es ya una fase 2, que es cuando clase 2, que es prácticamente cuando ya ha invadido la serosa y ya hay presencia de nódulos, entonces ya no es factible para cirugía, pero se puede hacer cirugía, hacer quimio y radioterapia. Y una fase 3 cuando ya hay metástasis, ya hay presencia de nódulos, entonces en esos pacientes ya se hace cirugía paliativa, ¿ya? Se hace quimio, radioterapia, o si no, cirugía paliativa quiere decir hacer una ileostomía de alimentación para que se alimente por el ilio, ni ya no por el estómago ni el esófago, y bueno, así darle unos años más de sobrevida al paciente, ¿ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Estamos a 3 minutos de terminar. No sé si tienen preguntas. Ahorita les voy a pasar las diapositivas de estas y les voy a mandar el video también. ¿Listo? No sé si tienen preguntas, jóvenes.